A las 8:13 damos de bienvenida y saludamos al doctor César Montúfar. Él fue candidato presidencial. Es académico y un político ecuatoriano de larga trayectoria. Doctor Montúfar, muy buenos días. Con satisfacción queda el balance de este fin de semana. Fin de semana en el cual estuvo en riesgo la vida, la seguridad de unos 150 funcionarios carcelarios y guardias de seguridad de las cárceles ecuatorianas. Un logro importante, pero que no es sino el inicio de esto que el gobierno nacional ha señalado es una guerra contra las organizaciones de narcotraficantes, bandas criminales que han venido actuando en Ecuador. Quisiéramos saber cómo ve usted la situación actual, lo que ha sucedido en esta última semana, que resultó bastante tensa y vertiginosa en materia de seguridad, pero sobre todo lo que se viene, un control que ojalá se logre en el largo plazo, disminuyendo los índices de delincuencia, de muertes violentas, de criminalidad en general. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan y un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. Ciertamente, como usted acaba de mencionar, creo que existe una tranquilidad en el país luego de que, luego de lo ocurrido la semana pasada, que podríamos analizar con más detalle, pero sobre todo luego de que se ha informado que la crisis carcelaria, el secuestro del que eran víctimas no un grupo pequeño de guías carcelarios y personal administrativo que trabaja en las cárceles del país. Estamos hablando más de 180 o alrededor de 180, 190, han sido liberados, y que el Ecuador en este momento entonces comienza a respirar un ambiente de mayor normalidad. Yo personalmente tenía mucho resquemor, tenía preocupación de que qué iba a suceder si es que las negociaciones para llegar a este fin no concluían como se ha informado que han concluido. Creo que eso abre un momento, me parece a mí, de tranquilidad que debería plasmarse en una perspectiva y una política gubernamental que me parece a mí debe ir mucho más allá de únicamente mirar los efectos, que por supuesto son muy, pero muy preocupantes, y fundamentalmente, sino fundamentalmente abordar las causas. Así que creo que parece que el país supera este momento de crisis que se vivió en la semana pasada, pero me parece a mí que de todas formas, de parte del gobierno, debemos, si estamos atentos, a escuchar y a mirar y a recibir, digamos, cuál va a ser la política integral que debe aplicarse en este caso, que va más allá de anuncios que pueden tener, digamos, o pueden tener alguna connotación tranquilizadora en la ciudadanía, como esto de declarar la guerra al crimen organizado, o el mencionarlos o el definirlos como grupos terroristas, eh, o el incluso haber definido que el Ecuador está en una situación de conflicto armado interno. Todo ello tiene implicaciones. Son de todas formas, vamos a decir, membretes, anuncios. Lo que el Ecuador está todavía a la espera es de cuál va a ser la política integral del Estado ecuatoriano para atacar este fenómeno y este riesgo tan importante que hoy acecha la tranquilidad del país. Uno de los temas que no está claro es la duración de este conflicto interno armado, pues en el decreto 111 no hay ningún señalamiento, como sí existe en cambio en el estado de excepción que terminaría el 8 de marzo. Esto genera sin duda inquietudes, pues Ecuador no es una isla. Ecuador está siendo observado también por organizaciones internacionales. Hay normas que rigen también lo que sucede a nivel general en los países, como el derecho internacional humanitario. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es muy importante, porque el haber declarado al conflicto o a la crisis de seguridad que vive el Ecuador un conflicto armado interno, por supuesto que tiene consecuencias a nivel del derecho internacional. Y creo que eso tiene que ser analizado. Me parece a mí que en los últimos días hubo importantes, interesantes declaraciones de juristas, de expertos en el tema, que
mencionaban los problemas que pudieran traer para el país una declaración de esa naturaleza y también las limitaciones que éstas puede acarrear. A mí lo que me preocupa es que esta declaratoria de conflicto armado interno entrega a las Fuerzas Armadas una misión para la cual no están preparadas. Y creo que en eso tenemos que ser muy claros, porque de lo contrario, en el país podemos caer en una suerte de celebración anticipada y en algunos casos incluso demagógica de lo que aparecen como soluciones, pero no necesariamente lo son. En el país, lo que tenemos, y creo que la semana pasada lo vimos y lo sentimos y fuimos víctimas, yo diría de una forma como nunca antes, de forma inédita, es la operación de grupos criminales, múltiples grupos criminales. Tenía información de que no se conoce con certeza el número de ecuatorianos y ecuatorianas, principalmente jóvenes, principalmente en determinadas provincias del país, aunque este fenómeno ya se ha generalizado a todo el país, que están dedicadas a actividades ilícitas de tráfico, de microtráfico, de drogas, que son, digamos, el soporte logístico de grandes carteles de crimen organizado transnacional, de narcotráfico, que han hecho que el Ecuador en los últimos 10 años se haya transformado de un país de tránsito de droga, de cocaína principalmente, que siempre lo hemos sido, desde que en Colombia y Perú se posicionaron lastimosamente como productores de sustancias ilícitas y exportaban al mundo. Pero el Ecuador, dado el tránsito de ser un país de tránsito, valga la redundancia, a una plataforma de distribución global. Entonces, estructuralmente ese es el cambio que se ha producido. Y ahí está la causa principal del problema. Por supuesto, hay otro tipo de causas que también están allí, que tienen que ser abordados. La pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, de educación, la crisis económica que agravó la pandemia en muchísimas familias y jóvenes en el país. Bueno, todo ello contribuye a una situación que es mayor y que tiene que ver con que el Ecuador hoy es una plataforma de distribución global de estupefacientes, principalmente cocaína, hacia los mercados europeos y estadounidenses. Entonces, ahí está el problema. Ahora, para enfrentar aquello, ¿es la solución declararlo conflicto armado interno? Digamos, ¿eso lo va a solucionar? ¿Poner a las Fuerzas Armadas en ese papel para el que no están preparados? ¿O el Ecuador tiene posiblemente, y allí yo creo que y algo importante, positivo que ha hecho el gobierno en las últimas semanas, en la última semana ha sido estrechar los lazos con otros países para que pueda generarse una corriente de cooperación internacional que es absolutamente esencial en estos casos? Porque en realidad este es un fenómeno y una crisis transnacional, no únicamente tiene que ver con la operación de estas bandas criminales en las calles, sino que tiene que ver con toda una estructura de negocio ilícito en que grandes carteles y mercados internacionales también están absolutamente presentes. Entonces ahí está el tema, y por eso a mí me parece que hay que mirar esto con mayor profundidad, ahora que ya parece que la crisis inmediata que se vivió la semana pasada ha sido superada y que el Ecuador y el gobierno deberían entonces sentarse a ver qué se hace, cómo se aborda este problema, mucho más profundo y estructural. Doctor Montúfar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, pues quizás justamente lo que preocupa es que no se está viendo de manera estructural una problemática tan amplia y tan profunda como es esta de la narcodelincuencia. Tenemos a los militares en las calles, tenemos a más de 1000 personas detenidas. ¿A dónde van a ir esas personas? Se van a desbordar las cárceles del país. Es decir, estamos apuntando a los gatilleros, a los vacunadores, pero no a quienes toman las decisiones respecto de esto, que incluso, según vimos en el caso Metástasis, han cooptado gran parte del estado de la justicia. No vemos
vemos acciones para enfrentar el lavado de activos, no vemos acciones para la detención. Vemos Fito, se ha dicho que está ya en Colombia, de Leandro Norero se especula que no está fallecido, que podría estar en cualquier parte. No vemos alternativas para una reestructura del Estado, no vemos acciones para sanear instituciones como la misma Policía Nacional, las mismas Fuerzas Armadas, es decir, tenemos a los militares en las calles y eso puede darnos cierta tranquilidad al ciudadano común, que tenemos miedo que en cualquier momento nos secuestren, nos asalten, nos maten, pero ¿qué está pasando con un enfrentamiento real que permita tener acciones más contundentes respecto de esta problemática? Bueno, ahí está, Roxana, precisamente el problema que notaba hace un momento. Creo que hay que darle un crédito y reconocer de parte del gobierno, de parte de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo ocurrido en la semana anterior, porque creo que lo que vivió el país de lunes y martes de la semana pasada fue absolutamente dantesco, fue aterrorizador. Y creo que la respuesta del gobierno, en pocos días, de haber establecido un cierto margen de tranquilidad, de haber logrado que la retención, el secuestro a personal carcelario del país haya resuelto, me parece que es importante. Creo que hay que reconocer aquello. Sin embargo, en la misma línea de lo que usted dice, creo que tenemos en este momento que pedirle, que demandar del gobierno una mucha mayor claridad y especificación de cuál va a ser esta política integral. Usted mencionaba algunos ámbitos. Está el tema, por ejemplo, del lavado de activos, que es fundamental. Está el tema de la reforma del sistema judicial. Está el tema de la reforma de la policía y también de las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que en los últimos, no meses, sino años, no solo que se ha hablado, sino que se han iniciado incluso procesos judiciales en contra de altos oficiales, tanto de la policía como también de las Fuerzas Armadas, así como también de la justicia, así como también de la clase política, que están hoy siendo investigados por sus vínculos precisamente con estas organizaciones criminales. Pues aquí estamos frente a un problema no solo de captura del Estado, también de posible infiltración y contaminación del sistema financiero del país por este gravísimo problema, por lo que usted acaba de calificar como narcodelincuencia. Entonces, ahí el problema está mucho más serio. Uno tiene que analizar también qué es lo que ha ocurrido en otros países en los que la respuesta ha sido militarizar el conflicto. Insisto, creo que lo que ha ocurrido en esta última semana es positivo y creo que el Ecuador lo reconoce, pero me parece que no nos podemos quedar allí. Leía hace varios días un muy interesante reportaje de esta muy prestigiosa agencia británica, la BBC, que hacía a propósito de la crisis ecuatoriana y de la respuesta del presidente Noboa de sacar a los militares, de declarar la crisis de seguridad ecuatoriana como un conflicto armado interno, de declarar a los grupos delincuenciales que operan en el país como organizaciones guerrilleras. Hacía un recuento de lo que ha ocurrido en otros países y un análisis de lo que ha ocurrido en otros países en que igualmente se han sacado a las Fuerzas Armadas de hacer frente de esta situación. Colombia, México principalmente. Y los resultados no son ya en el mediano plazo halagadores. Ya no son en el mediano y en el largo plazo aún, digamos, resultados que uno pueda pensar qué es lo que al Ecuador quiere llegar. Nosotros no queremos llegar a eso. Hay un gravísimo riesgo de que puedan generarse a partir de esto situaciones de violación masiva de derechos humanos. Quiero insistir en la palabra derechos humanos, en la frase o en la institución derechos humanos, porque es algo que en los últimos días lastimosamente como que ha sido satanizado en el país, cuando en realidad es la base de la convivencia y de cualquier Estado democrático. Pero entonces, a lo que voy, es a que entonces es el momento de que el gobierno tiene que expresar y dar a entender esta política integral de seguridad. Eso pasa por establecer con claridad hasta cuándo va a regir el decreto del 111, que tuvo las consecuencias y las definiciones que aquí hemos mencionado, y cuál va a ser, digamos, ese ataque a estos otros frentes en el sistema financiero, en el nivel institucional, que puedan al Ecuador darle una salida estructural de largo y mediano plazo, no únicamente, aunque es muy importante, e insisto, que
se tranquilice y se pacifique el país, porque lo que vivimos la semana pasada no podemos volver a vivir. Entonces yo creo que hay que manejar en esas dimensiones. Usted hay que manejar en todos estos niveles y a partir de allí... Ha hecho alusión al entorno internacional, que es muy importante y está fresca en la memoria de los ecuatorianos entre los niveles de adultos ecuatorianos que hemos vivido las tres últimas décadas, que Ecuador era una isla de paz a finales del siglo XX, primeros años del siglo XXI, incluso mientras Colombia, por ejemplo, combatía el narcotráfico a brazos armados como las FARC, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación, M-19, etcétera. Perú combatía a Sendero Luminoso con enormes niveles de violencia. La pregunta es: ¿en dónde se nos fueron de las manos las cosas aquí en Ecuador? La ministra de Gobierno tiene su teoría, pone un hito, dice que esta es una historia que fue creciendo en el gobierno del expresidente Rafael Correa, en donde se empezaron a realizar pactos con personas con las que nunca debieron hacerse pactos, con aparentes acuerdos de paz que fueron la entrega del país. Usted señala que el tema de combatir la violencia con la violencia no ha dado buenos resultados en el largo plazo, caso México, caso Colombia, con participación activa del ejército. Aquí en Ecuador hay un gravísimo problema adicional, que es con lo que hemos comenzado justamente introduciendo este diálogo con usted, que es el debilitamiento institucional que Ecuador ha sufrido y que tiene que corregirse. Sí. Tal vez un pequeño matiz. Yo no digo que a la violencia de las bandas criminales no hay que combatir con violencia. Yo considero, por supuesto, que la violencia legítima del Estado tiene que reaccionar y tiene que combatir y tiene que neutralizar a estas fuerzas armadas ilegales que están lastimosamente asolando el país. Lo que creo es que hay que analizar con mayor claridad si es que son las fuerzas armadas las que son las encargadas de aquello. Cuando las Fuerzas Armadas tienen otra misión, tienen otra concepción, otra doctrina. Eso es lo que a mí me preocupa. No que el Estado utilice la fuerza. El Estado tiene que utilizar la fuerza legítima del Estado, en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales. Por supuesto que sí. Pero esa acción tiene que ser violenta, porque estos grupos son grupos violentos. Pero la fuerza legítima del Estado no es únicamente o no se expresa únicamente lo que pueden hacer las fuerzas militares, que están preparadas para ciertas tareas, para ciertas misiones y tienen además características específicas. Mencionaba que, citando a este artículo de la BBC, lo que ocurrió, por ejemplo, en México, lo que ocurrió en Colombia, donde las fuerzas militares se involucraron muy activamente para enfrentar situaciones similares, pero mucho peores. Quisiera ir hacia eso después de un momento. No ha sido halagador en el mediano y largo plazo, es decir, no se ha resuelto el problema. Incluso en algunos casos la violencia ha aumentado. Entonces, ahí es donde me parece por eso es que creo que hay otros ámbitos. Está el tema institucional de reforma a la justicia, de reforma al sistema político, al sistema electoral ecuatoriano, la depuración que tiene que darse al interior de esas fuerzas, la policía también, las fuerzas militares, ¿sí? El tema de lavado de activos, que es un tema fundamental, y un sistema de cooperación internacional en que evidentemente el país en este momento lo requiere. O sea, es un tema integral, que no se resuelve militarizando el conflicto. Ahí es donde yo creo que habría que ponerle mayor énfasis a la, aparentemente hasta este momento, estrategia gubernamental. Ahora, quiero también resaltar algo que es muy importante, porque sí, el Ecuador está en un proceso en el que muchos de los elementos que vivieron países como Colombia y México, sobre todo Colombia, México, Perú, están reproduciéndose en el país, y eso es gravísimo. Pero no podemos tampoco decir que estamos en la misma situación que Colombia y México han estado en décadas pasadas. Creo que sí, este problema tiene raíz, además de lo que ha sucedido entre Colombia y México, el desmantelamiento de los grandes carteles colombianos, del surgimiento de estos grandes carteles mexicanos. Y eso trajo a esos países niveles de violencia descontrolados. Y el Ecuador está en ese camino, pero creo que todavía estamos a tiempo de no llegar a esa situación. Yo quiero hacer solamente una comparación, porque he escuchado a muchos analistas que parece a mí como que
en mi opinión, exageran lo que está ocurriendo, siendo que lo que está ocurriendo en el Ecuador, insisto, es extremadamente grave e inédito. Cuidado, se vaya a pensar que yo estoy diciendo aquí no pasa nada, no. Lo que está ocurriendo en el Ecuador, lo que sucedió en la de la semana pasada es gravísimo, inédito y no debe volver a ocurrir. Pero no podemos confundir lo que está pasando en el Ecuador ahora con lo que pasó en el Ecuador, en Colombia o en México en la década de los 80, 90, los 2000. Solo un matiz. Por ejemplo, en el Ecuador se considera que aproximadamente, no se sabe que ciencia cierta, existen unas 100.000 personas que están metidas en estos negocios, en este negocio, que tienen además armas. Estamos hablando principalmente de jóvenes, quienes no tienen mayores oportunidades. Otro pilar fundamental de la reforma debe ser una política hacia jóvenes en sectores deprimidos de nuestra sociedad, con programas de empleo, de educación, de oportunidades. Aquí el deporte puede ser muy importante. Estos grupos, uno mira, por ejemplo, las personas que se tomaron televisión, eran jóvenes, algunos de ellos incluso menores de edad, incluso que actúan sobre el influjo de sustancias estupefacientes, es decir, pareciera que estuvieron de alguna manera también haber tomado estas sustancias. Pero no es lo mismo que las FARC, donde tenía un ejército establecido, que tenía un control territorial de amplísimos sectores del territorio colombiano, o el ELN. Las FARC eran 25.000 soldados aproximadamente, pero con una formación militar que le ponían al Estado colombiano en una situación de guerra verdaderamente. Entonces, cuidado, pensamos y no miramos la gravedad de lo que nos está pasando, pero en perspectiva, porque solamente desde allí es donde vamos a sacar conclusiones que nos permitan enfrentar efectivamente este problema. De lo contrario, sencillamente vamos a caer, me parece a mí, y eso sería lamentable, tanto para el gobierno y también para quienes podemos hacer opinión y para los medios de información, en una reproducción de estereotipos de lugares comunes, cuando en realidad lo que tenemos es que entender claramente lo que nos está pasando para poder enfrentarlo con políticas adecuadas. Gracias, doctor Montúfar, por su presencia. Quizá quedamos con una reflexión final en estos días que aún son de incertidumbre. Hay que ver qué deriva toman las cosas luego del control carcelario. Sí, yo creo que en primer lugar, como ecuatoriano me siento contento, satisfecho, a pesar de la crisis, por la respuesta que hubo de parte del gobierno la semana pasada. Pero, subrayo el pero, creo que en ese momento hay la oportunidad de sentarse mejor a pensar qué es lo que hay que hacer. Hay que evaluar ese decreto, el 111, hay que mirar sus consecuencias, hay que mirar esto en perspectiva de lo que otros países nos pueden ayudar. La cooperación internacional va a ser fundamental, y hay que pensar en una política integral que enfrente con violencia legítima, en el marco de los derechos humanos, con toda la energía, a las fuerzas, a los grupos criminales que están actuando en el Ecuador, pero que se ponga a mirar el tema de la reforma judicial, la reforma de la política, la reforma de la institucionalidad en el Ecuador, que mire el tema del lavado de activos, que mire las políticas de educación, de empleo, de oportunidades que tienen que aplicarse en sectores deprimidos del Ecuador, fundamentalmente para la juventud, de modo que el Ecuador pueda salir adelante de un desafío tan grave como el que tenemos en este momento. Entonces, yo diría el deseo, y ojalá que el gobierno y como país unidos avancemos hacia esa meta, hacia ese objetivo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Montúfar. Han escuchado al doctor César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República, académico, quien se ha referido a la situación que vivió la semana pasada Ecuador y que continúa en el marco de este conflicto interno armado. Son las 8:37.